Continuando con nuestro curso de circuitos electrónicos o circuitos con transistores BJT o transistores bipolares, y antes de seguir resolviendo ejercicios de punto de operación y de polarización del transistor, creo que hemos pasado un poco por alto realmente qué está pasando dentro del transistor. Para encontrar un punto de operación o el modo de operación en el que está el transistor, es muy importante entender realmente qué está pasando dentro del dispositivo. Este video tratará de clarificar los fundamentos necesarios para poder seguir con nuestro curso práctico. Entonces, hay tres modos principales. Como ya sabemos, está en corte, donde el transistor se dice que está apagado. La saturación, donde nosotros ocupamos el transistor como switch o como interruptor, lo cual lo podemos llamar conmutación. Y a la zona activa, que es la amplificación. Nosotros estaremos muy enfocados en este curso en la zona activa, puesto que después de terminar los ejercicios del punto de operación y sobre todo análisis en DC o bajas frecuencias del transistor BJT, empezaremos con los modelos de pequeña señal para encontrar parámetros importantes del propio transistor cuando está funcionando como amplificador. Entonces, bueno, existen estos tres modos. Pero ahora, ¿cuál es la curva característica de un BJT? Sobre todo de un NPN, porque sabemos que el PNP funciona de la misma manera, solo inversa, pero el principio es el mismo. Dijimos que hay tres regiones, una que es la región de corte, como vemos aquí, es donde el transistor simplemente no tiene una corriente independientemente del voltaje que se le aplique, ¿sí? No genera ninguna corriente IC. Por otro lado se encuentra la región de saturación, que está en esta parte, en donde habíamos dicho que el BJT se comporta como circuito de conmutación o interruptor, es decir, puede estar apagado y luego estar encendido, o está cerrado o está encendido. Entonces por eso decíamos que era un circuito de conmutación. Y por último está la zona activa, o en donde la corriente permanece constante relativamente, porque después veremos efectos de segundo orden, como ya lo vimos en el transistor MOSFET, en donde hay un efecto Early también, que hace que esta corriente IC no sea constante como tal, pero bueno, podremos modelarla en primer orden como una IC constante, independientemente del voltaje VCE que se genere en el transistor. Otra manera de verlo pues es en la figura de la derecha, en donde vemos la misma imagen pero con dos transistores NPN que nos dan información importante. Por ejemplo, nos dicen que en saturación el voltaje base, recordemos que esta es la base, y colector, para que esto esté en saturación se necesita que el voltaje base colector esté polarizado en activa. Recordemos que esto es como si fuera un diodo. Para que el transistor se encuentre en modo de operación activa o A de amplificación, pues necesito que el voltaje BC sea negativo, o viéndolo de otro lado, que el voltaje colector base sea mayor, es decir, que el diodo que se encuentra aquí en esta parte esté polarizado en inversa. Entonces, para clarificar esto que acabo de decir, pues bueno, tenemos esta imagen en la cual pues vemos dos diodos. Recordemos que el transistor NPN no se modela como dos diodos conectados espalda con espalda, simplemente es una manera fácil de ver las uniones que acabo de explicar. Entonces veíamos que este diodo que está en esta parte entre B y C está polarizado en activa, es decir, aquí hay conducción, significa que este transistor estará en modo saturación, significa que lo estaremos utilizando como circuito de conmutación. Por otro lado, si el voltaje o este diodo se encuentra en inversa, significa que el transistor se encuentra en modo activo o en modo amplificación. Y si aquí este diodo BE está polarizado en directa, entonces el transistor estará encendido y pues podría caer en una de estas dos regiones. Ahora, importante esta parte que acabo de mencionar. Aquí tengo el voltaje CB, el voltaje que se genera entre C y B, es decir, medido aquí positivo, aquí negativo, y el voltaje BE, es decir, el de esta terminal medido contra esta terminal. Vemos que si el voltaje BE está mayor a 0, idealmente, entonces el transistor conducirá. Sin embargo, ya sabemos que este voltaje BE normalmente, si es de silicio, pues tiene una caída de 0.7 volts. Entonces, si es mayor a 0.7 volts, este transistor estará encendido y caerá solo en activa, en la región activa o amplificación, o en la de saturación, que es la de conmutación. En caso de que BE esté menor a 0, entonces se encontrará
en la región de corte. De manera más real tendría que ser menor a 0.7 el voltaje VE para que el transistor se encuentre en corte. Pero vemos que si este voltaje VE es mayor a 0.7 o más idealmente mayor a 0, entonces solo puede estar en activa o en amplificación o en saturación, o que también le podemos llamar conmutación. ¿De quién depende en qué región esté? Pues del voltaje CB. Nuevamente, si este voltaje más menos es positivo, es decir, que sea mayor a 0, entonces este transistor se encontrará en la región activa. Significa que el diodo que habíamos visto en la anterior diapositiva está polarizado en inversa. Por otro lado, si el voltaje colector base está polarizado en directa, entonces el transistor estará en la región de saturación o conmutación. Y este pues es un diagrama simplificado de lo que acabamos de decir. Pero realmente, ¿cómo está funcionando nuestro transistor por dentro? Nos podemos regresar 2 diapositivas anteriores. En esta imagen es importante ver que el emisor está altamente dopado con portadores negativos, pero está altamente dopado. La base es una región muy pequeña, muy delgada y que está ligeramente dopada con portadores positivos o huecos. Y el colector también es una parte negativa o de electrones que está normalmente dopada. Entonces vemos alta densidad de dopamiento negativo, una región P dopada ligeramente y una región N dopada de manera normal. Por eso es una unión NPN y por eso se le llama pues así transistor NPN. Si fuera aquí P significa que estaría altamente dopado con portadores positivos. La base tendría que ser N, que tenga pocos electrones en la base, y luego el colector podría tener otros portadores positivos pero normalmente dopados. Entonces formaríamos un transistor PNP, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en el NPN. Entonces podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí en la figura 1A pues vemos la polarización BE, que es más 1.8, significa que este transistor está encendido, ¿vale? Recordemos que la región P es delgada, entonces los portadores libres que están en el emisor se mueven hacia la base, puesto que recordemos que la unión BE está polarizada en directa, entonces pueden pasar libremente hacia la P. La P, al estar ligeramente dopada nada más, entonces tiene pocos huecos. Aquí se van a recombinar pocos huecos con pocos electrones y quedan electrones libres en esta parte. Recordemos que la zona P es muy delgada y por lo tanto cuando entran en la zona de deplexión, el campo eléctrico los mueve hacia la zona N por difusión. Estos electrones libres que no se recombinaron acá se mueven hacia el colector, atraídos también por la terminal positiva de la batería BCE. Aquí claramente vemos que hay una corriente que se va hacia la base y luego retorna hacia el emisor, y hay otra que por difusión se mueve hacia el colector. También una por el campo eléctrico y dos atraídos por la terminal positiva o la polarización que se encuentre en el colector. Y de esta manera estamos viendo cómo se genera la corriente de emisor a colector. Recordemos que esto es lo que pasa en realidad, pero normalmente nosotros lo vemos con la convención, es decir, la corriente viene del colector hacia el emisor, pero eso es simplemente la convención que ya se adoptó para todos los circuitos electrónicos. Sin embargo, esto es lo que está pasando realmente en el transistor. Y con esto ahora tenemos un mejor entendimiento de lo que está pasando dentro del transistor, y ahora ya podemos empezar a analizar, ya sabiendo los voltajes de polarización que tiene nuestro transistor, en qué modo está operando y el por qué está en ese modo. Y con eso concluimos con el video.